a otro episodio de Impacta como una Boss. En el episodio de hoy te traigo un live que grabé hace unos días junto a Giovanni Hill, psicóloga, en el cual hablamos sobre los conceptos de autoimagen, autoestima, y ella nos dio varias herramientas para poder mejorar lo que es nuestra autoimagen. No me canso de enfatizar cómo para poder vernos, para poder sentirnos como una voz, tenemos que trabajar en quiénes somos, en nuestra confianza, en toda esa parte interior, porque todo eso que tú sientes, esa percepción que tú tienes sobre ti misma, se va a notar en el exterior. Así que no importa cuán espectacular es el outfit, si tú no te crees tu propio cuento. Entonces ya te dejo con este live espectacular. Vas a ver que te vas a llevar herramientas sumamente útiles para poder ponerlas en tu día a día. Y como dije en el live, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer con las herramientas que se les proveen en las redes, pero no hay nada mejor que trabajar con un experto de la mano para poder llegar mucho más rápido a tus metas. Así que bueno, espero que les encante tanto este episodio, tanto como a mí me gustó, que decidí traérselos por acá en el podcast. Y bueno, déjenme en los comentarios qué tal les pareció cuando terminen de escucharlo. Hello, bosses. Hoy tenemos otro episodio de Impacta como una boss. Y el episodio de hoy es súper especial ya que voy a tener a una súper invitada que ya la voy a estar por acá invitando. Va a ser una psicóloga, ya que he estado hablando bastante de impactar como una boss. Y mucho de esto, para que se pueda dar, tiene que venir desde adentro, tiene que venir desde esa autoimagen que tenemos nosotros de nuestra persona, porque lo que nosotros nos creamos es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, acá ya tenemos Adela. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. Bienvenida. Gracias. Oye, un gusto tenerte por acá. Como les estaba diciendo, Giovanni es una psicóloga y ella nos va a estar hablando sobre el concepto de autoimagen y la importancia de tener una autoimagen positiva para poder nosotros impactar con una voz. Entonces, Giovanni, cuéntame un poquito de ti para las personas que no nos conocen, que no te conocen por acá, qué haces, por lo menos en qué área te manejas y demás. Bueno, primero que todo, gracias Natalie por la invitación, muchísimas gracias. Y bueno, yo soy psicóloga clínica, la población con la que trabajo son mujeres, el 80% de mi consulta son mujeres, así que pues me especializo en lo que viene siendo la salud mental femenina. Trabajo pues en sesiones 1 a 1, sesiones grupales, tengo talleres y programas también que buscan como impulsar ese bienestar integral de las mujeres como tal. Súper, súper. Y bueno, quisiera ya empezar un poquito a entrar en el tema, porque sé que estás corta de tiempo, tienes pacientes ahora. Y bueno, he estado hablando en las últimas semanas de cómo uno puede causar una primera impresión de impacto. Y entre los conceptos que he tenido hay una parte interior que es muy importante. Es así, básicamente, como se dice, si no me la creo, los demás no se la van a creer. Entonces, es básicamente así. Entonces, me gustaría saber cuáles son los factores claves que influyen en lo que es la autoimagen. Sí, mira, Natalie, lo más importante es entender que esa autoimagen es como tú y yo nos percibimos, o sea, cómo nos percibimos de nosotras mismas, tanto esos aspectos físicos, habilidades, cómo percibimos nuestro carácter, nuestra personalidad. Entonces, hay cositas o factores, como tú bien mencionaste, que influyen en esa percepción de esa imagen de nosotras. Una de las cosas que inicia es la parte de esas primeras experiencias. ¿Sí me escuchan, Natalie? Sí, yo te escucho. Ok, perfecto.
Es que ando así, como, ¿sabes? El tema del internet, tengo un tema acá con el internet y ando preocupada de que no me vayan a escuchar, pero si me estás venir a otra, perfecto. Ok, entonces, uno de los factores que influye inicialmente viene siendo las primeras experiencias que nosotros tenemos. O sea, esos contactos que tenemos, por ejemplo, con nuestros papás, con nuestros maestros, con nuestros familiares, con nuestros amigos. O sea, esas primeras experiencias van a influir mucho en cómo nosotros nos percibimos o percibimos nuestra propia imagen. Las comparaciones sociales que se dan, donde también están dentro, por ejemplo, esas interacciones que tienes en la escuela, con los pares, todo esto va como llenando o alimentando esa cajita que después puede ser como la autoimagen o la percepción que tú tienes sobre ti. Está también los comentarios que pueden hacer las demás personas, esas críticas, si están muy orientadas a alentarte o a desalentarte desde esas primeras experiencias que tú tienes. Y luego entonces esto va formando lo que viene siendo ese concepto que tú tienes de ti mismo. Incluye también los medios de comunicación, las redes sociales, todo lo que nosotros consumimos influye muchísimo en esa imagen que tú puedes tener de ti. Como te dije, es como si tú estuvieras como alimentando una cajita o estuvieras alimentando algo y vas como depositando ahí adentro, ya sean comentarios de otras personas, pero clave es esos pares con los que tú te relacionas en las primeras experiencias que tienes, o sea, tus familiares, estas figuras de mentores o maestros, tus amiguitos, entonces tú vas depositando todo esto aquí y luego cuando creces a raíz de todas esas experiencias que yo tuve, entonces yo puedo como percibir o ver esa imagen sobre mí. Ya, muy interesante esto porque he tenido casos cuando veo con clientes que cuando empiezan en este camino a redescubrir su imagen, muchos cuando empezamos a hablar me dicen, es que yo me sentía, por ejemplo, incómoda con enseñar mis brazos. Entonces, cuando empezamos a hablar, mucho de esas creencias, como muchas veces dicen, no sé si este es el término correcto, muchas de esas creencias limitantes que a veces tienen, vienen de, ya sea de que sus familiares, o sea, ya la mamá, hermanas que vivían en la casa con ella, también tenían ese sentimiento sobre esa parte de su cuerpo y tenían esa incomodidad. Entonces se la transmiten a esa persona y ya cuando van creciendo es que dicen, las empiezan a desafiar, empiezan de que, oye, ¿por qué no puedo enseñar esto si a mí me gusta? ¿Por qué no puedo hacer esto si a mí me gusta? Muchas veces esas creencias vienen de algún familiar, algún amigo, alguien de tu círculo cero que te echó esa historia y uno se la creyó. Así es, o sea, son creencias que van también muy implantadas, ¿no? Entonces, comenzar también a identificar esos pensamientos, porque usualmente, y saber si esa creencia realmente es tuya o es algo que viene de otra persona, poder como dividirlo para, o sea, ver qué tanto influye o no, ¿no? ¿Y cómo y qué pasos las personas pueden tomar para poder identificar esos pensamientos que no son tuyos, sino que lo hacen de cierta manera? Y cómo pueden empezar a desafiar esos pensamientos. Claro, mira, yo siento que el primer paso es comenzar a tener conciencia de los pensamientos que estás teniendo. Al tener conciencia sobre eso, puedes escribir y clasificar. O sea, una herramienta súper valiosa es el tema de que nosotros podamos poner en papel lo que estamos pensando. Entonces, si tú escribes por lo menos ese pensamiento para identificar, primero si es un pensamiento realmente negativo que te está generando, te está limitando, por ejemplo en el tema de tu autoimagen, si eso te está generando como alguna insatisfacción, te está molestando, y a partir de eso comenzar a hacer como ese autoanálisis, si es que de repente era algo que me decían mucho cuando yo estaba chica, si es que hay una realidad o no dentro de esto, porque al final es muchas veces los pensamientos negativos, cuando nos damos cuenta que es un pensamiento negativo, tiene un factor mucho de distorsión de la realidad, o sea, que no es real. Por ejemplo, que yo diga, es que yo no soy buena para nada. Siempre uno es bueno para algo. Entonces es un pensamiento bastante absolutista. Entonces es como explorar esos pensamientos que tú estás teniendo
comenzando por tener la conciencia de ellos, luego escribirlos. Y, por ejemplo, aquí yo retarlo, ver la distorsión de ese pensamiento para después buscar cómo reformularlo. A la hora de reformular ese pensamiento, vamos a agarrar el ejemplo que dije y que yo ando por ahí diciendo que yo no soy buena para nada. O, por ejemplo, no sé, en el caso tuyo que tienes que ver mucho con la parte esta de la imagen y demás, sé que de repente te pueden llegar muchas personas como que soy malísima, no sé, combinándome, no sé, o soy muy mala escogiendo los colores o cosas como esta, ¿no? Entonces, buscamos ver primero la validez de ese pensamiento, si es que realmente eres mala buscando los colores o si es que todavía no has aprendido o no sabes qué color es el que te va bien con tu test de piel. Entonces es como evidenciar esa realidad y luego entonces buscar reformular, porque si yo digo, por ejemplo, que no soy buena para nada, me doy cuenta que es un pensamiento negativo, a la hora de reformular, yo puedo darme cuenta es que no soy buena para una cosa específica y que estamos de repente abordando en ese momento y por eso digo que no soy buena para nada. Y ver entonces qué habilidades sí tengo. Mira, quizás yo me cuesta un poco esto en específico, pero puedo hacer esto y aquello de buena manera. Entonces busco como reformular esos pensamientos. El primer paso es darnos cuenta que estoy teniendo un pensamiento negativo, tener esa conciencia de ese pensamiento, escribirlo para ponerlo en papel y darme cuenta si esto realmente hay algo que es real o no. Ver como la evidencia sobre esto, como te dije, usualmente son distorsionados. También mencionamos el tema de que de repente puede ser que ese pensamiento es algo que se repetía mucho cuando yo estaba niña. Entonces, hacer como esos autoanálisis de que, ok, era algo como que se me decía siempre, o es algo como que en mi familia se recalca mucho. ¿Cuál es la evidencia de esto? Hoy en día que yo soy una persona adulta. Importante entender que hemos aprendido muchas cosas, hay muchas creencias, pero hoy en día hay tanta información y tanto trabajo que podemos hacer que podemos desaprender y reaprender. O sea, tener esa apertura de reaprender va a ayudar mucho a que tú puedas trabajar esas creencias que puedan estarte limitando, por ejemplo, en cuanto al tema de ahorita que estamos hablando que tiene que ver con la autoimagen, ¿no? Ujú. Y en ese proceso, Natalie, creo que se me escapó también importante mencionar el tema de la autocompasión, porque muchas veces somos muy autocríticas y somos muy rígidas, y esa rigidez también usualmente puede venir de esos ambientes en los que estuvimos expuestos, donde quizás nos criaron con críticas pensando que esto nos iba a hacer más fuertes, en vez de utilizar una herramienta más de alentar esas habilidades que nosotros o nosotras tenemos. Justo quería ir a eso porque, o sea, es muy importante reconocer que todos tenemos fortalezas y asimismo todos tenemos debilidades. Y no es tan mal tener debilidades porque eso te permite trabajar en diferentes cosas, complementarte con otras personas cuando estás trabajando en equipo, que cada uno va a tener su fortaleza, cada uno se va a dedicar a algo diferente, pero es reconocerlo de que no es malo de que uno tenga esa debilidad. O sea, en la escuela, a veces uno cuando uno está en el entorno de la escuela, que creo que es donde se vuelve un poquito a veces más difícil, porque ahí uno quiere ser bueno en todo, quiere sacarse algo en todas las materias, o sea, quieres eso, y entonces ya cuando sales al mundo real es como que, ok, déjame concentrarme, déjame estudiar ya lo que me viene, lo que me gusta, lo que yo disfruto, lo que yo considero una fortaleza en vez de estar dirigiéndome hacia algo que es lo que yo creo que debería estar haciendo, ¿no? Claro. Otra, también mencionas que empecé, que ahí entra mucho la comparación, que me parece que también lo mencionaste, de, o sea, vienen esas creencias que heredamos, entonces también nos empezamos a comparar, ¿no? Porque quizás lo escuchamos en casa, lo escuchamos con nuestro círculo cero de que eso está mal, eso no se ve bien, eso no se debe hacer de esta forma, pero ya después también cuando tú estás con esa idea, eso que ya te lo estás creyendo, estás como que empezando a analizarlo, porque la mente a veces puede ser traicionera. Te
empiezas a comparar con otras personas para para validar esa creencia, para validar. Entonces, ahí, o sea, o sea, ir a un psicólogo, ir a terapia es muy poderoso porque em, tienes esa guía y puedes desafiar aún más fuertemente esas creencias que no sabes de dónde vienes, también si eres de, oye, ¿de dónde fue que yo saqué esto? Pues porque a veces es un poquito fácil reconocer de que muchas veces ese círculo cero no lo hizo con mala intención, sino Claro. la historia. Claro, sí, eso es súper importante de mencionar. O sea, realmente no es que muchas veces en esos procesos de crianza no es que se está haciendo con una intención de dañar, sino que hay patrones que se repiten porque se normalizan. Entonces, nosotros también podemos llegar a instaurar eso y estar en un punto de normalización, a menos de que eso comience a interferir en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones y demás. Y en ese momento la incomodidad es lo que puede llevarte a estos procesos, por ejemplo, más profundos de terapia, donde tú puedes trabajar de repente estas creencias y demás. Entonces, sí, pues obviamente va a ser muy valioso siempre ese acompañamiento donde tú puedes ir a la raíz de estas situaciones para poder trabajarlas de una forma más profunda, ¿no? Y por lo menos ahora hablando de la comparación, ¿en qué papel estás jugando ahora mismo en lo que son las redes sociales, en todo lo que es la autoimagen, y cómo uno puede hacer para controlar un poquito el impacto que puede tener, el impacto, en este caso vamos a enfocarnos en el impacto negativo que puede tener en una persona? Ya, cada vez que fíjate, ahorita mismo en las redes sociales, primero entender que no todo lo que se publica es tan real. O sea, entender que muchas veces las personas, o sea, no es que publican su vida, aunque hacen creer que están publicando su vida. Porque esto es así, ¿no? O sea, tú crees que estás viendo la vida de la persona, pero la persona solo te está publicando lo que quiere que tú veas. Entonces, entender esa realidad, porque comenzamos a tener ese punto de comparación con algo que no es tan real, ¿sí? Entonces, eso es sumamente importante. Y mira, ahorita mismo yo diría, nosotras como adultas quizás podemos tener como un poquito más de conciencia en cuanto a esto y con todo y eso puede llegar a ser un factor que influye y que afecta. Ahora podrás imaginar una adolescente o un adolescente y es por esto que es necesario que nosotros como papás tengamos como esa presencia y ese acompañamiento también en estos procesos, porque a la final es, si, como te dije, para nosotros como adultos a veces puede afectarnos, cuanto más alguien que está en un proceso de crecimiento. Entonces, ese 10% que la persona publica, comienzo yo a crearme un mundo de que yo estoy mal porque no estoy logrando lo que está logrando la otra persona, entre comillas, o porque no tengo o no me veo como la otra persona, hablando del tema de la autoimagen, porque también es que hay un lapso en el que hay muchas personas en las, tú sabes, no dice de que yo me veía físicamente de una manera y hice ejercicio no sé cuántos meses y salgo de repente y ahora me veo de otra. Y la gente comienza a creer que esto es así cuando realmente puede ser que haya un proceso, por ejemplo, estético y tú no tienes ni idea y tú te estás comparando y quieres llegar a hacer un montón de ejercicios para verte como la persona cuando no te vas a ver así. También entender la parte física de nosotros, por ejemplo, las latinas, a veces comenzamos que queremos estar súper delgadas cuando hay un factor genético de nuestro cuerpo, donde el factor común son mujeres que tienen caderas y todo este tipo de cosas. Entonces, todas estas cosas comienzan a afectar lo que tú estás consumiendo y no solamente en lo que estás viendo, por ejemplo, en las cuentas de las redes sociales, sino también lo que estás escuchando, las músicas, lo que estás viendo en el Netflix y demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ver realmente cuentas que me aporten, por ejemplo, que me aporten a mi crecimiento personal o a mis intereses. También aparte de como regular ese consumo, yo diría también como buscar esas conexiones con personas de carne y hueso,
buscar estas conexiones con tus pares, con tus redes de apoyo, que ahí tú puedes ver la realidad, puedes sentirte identificado con las cosas. Y algo que mencionó Ale Bienestar es que dice, las redes sociales son la vitrina, no es el almacén entero, y es la verdad. Yo creo que muchas veces pensamos que porque esa persona enseña que cuando se despertó, cuando fue al gimnasio, que cuando empezó, o sea, nos enseña todo su día, nos está enseñando todo, pero la verdad es que todo el mundo nos está enseñando pequeños pedazos de sus días. Hay personas que, o sea, nos pueden estar enseñando lo mejor que tuvo el mejor día, pero tú no viste los problemas que pasó, no viste los inconvenientes que se le presentaron. O sea, nada fue tan perfecto. Y aún si así lo fue, no nos debemos de estar comparando porque la realidad de cada persona, o sea, hay que reconocer que cada persona ha construido un camino diferente para llegar a ese punto, pues. Entonces, nadie enseña el camino que recorrió. Ahí uno puede enseñar hasta, por lo menos cuando uno está trabajando la imagen, tú enseñas pedacitos, enseñas quizás imágenes, pero tú no enseñas el camino que recorrió esa persona, tú no ves las batallas internas que esa persona pudo haber tenido, qué fue lo que tuvo que hacer, quizás tuvo que cambiar de lugar, tuvo que alejarse de esa persona, tuvo que cambiar su entorno, o sea, muchas cosas pudieron haber pasado en el camino y eso no lo vemos, nos dejamos llevar por lo que vimos y así mismo, como hasta un reality show, modifican la historia que quiere contar. Así que ahora entienden como el Big Brother y todos estos realities que dan en la televisión, los productores están modificando la historia para tener el mayor rating. Entonces, así mismo, los que están en redes, tú enseñas, por lo menos más si estás en la parte de influencer y demás, muchas veces tú enseñas lo mejor porque sabes que eso es lo que va a captar la atención del público. Entonces, Claro. hay que recordar que muchas veces olvidamos, y como tú dices, a los más pequeños se les hace un poco más difícil saber esto y así mismo como a un adulto también uno es muy fácil caer, estar una hora viendo ya sea TikTok, Instagram, lo que sea y pensando de que, oye, qué la vida de esta persona, oye, qué perfecta se le ve la piel, y qué perfecto se le ve el cuerpo, perfecto. Igual esa persona puede estar teniendo sus propias batallas de que, ay, Dios mío, hoy, me salió de espinilla, oye, no tengo ropa, algo pasó, o sea, cada uno está viviendo su propia batalla, ¿no? Claro, claro. Y también sabes que, Natalie, el tema del algoritmo, porque tú comienzas a consumir cuentas y te va a llegar más sobre eso y más sobre eso. Entonces, también a veces el tiempo que pasamos en las redes sociales se vuelve muy grande o mucho tiempo, como tú dices. O sea, puede ser que entraste a ver una cosita y cuando vas a ver pasó un montón de tiempo y estuviste allí. Entonces, eso como que también toma tu espacio, toma tu tiempo y te sumerges en eso y comienzas a generar esas comparaciones más profundas. Entonces aquí es también como tener esos espacios en los que yo pueda desconectarme de las redes sociales y conectarme un poco más conmigo, con mi esencia, no sé, relacionarte con tus pares, con tus amigas, tener como esos contactos físicos también que son súper importantes y buscar esa manera como de desintoxicar hasta cierto punto el tema de las redes sociales, ¿no? Y, y creo que algo que sirve bastante es el estar anuente de lo que te hace bien y lo que te hace mal y poder identificarlo más rápido. Por ejemplo, yo me doy cuenta que si yo inicio mis mañanas viendo el celular, aunque está viendo mensajes, yo sé que mi día, por lo menos mi humor en ese día, va a ser muy diferente a los días que tengo una rutina de que quizás lea o quizás me vaya al gimnasio, o sea, haga cualquier cosa que no involucre una pantalla. Igual que mi rutina de noche, yo sé que si hago X o Y, no voy a poder dormir bien o la voy a poder hacer al día siguiente. Entonces, como que creo que con el tiempo uno mismo va identificando qué acciones te hacen bien, qué cuentas, por lo menos en redes sociales, te
hacen como que disparan algo en ti que tú dirás, oye, cada vez que yo entro a esta puerta, yo empiezo a evaluar todo mi entorno y no de la mejor forma. O sea, uno se puede dar cuenta ya cuando uno empieza a tomar mayor conciencia sobre uno mismo. Así es, o sea, es definitivo, o sea, al final es como ese autoconocimiento, ¿no? Trabajar ese autoconocimiento, practicarlo, para poder entonces estar más conscientes, como esa conexión. Y bueno, ya para terminar, Joanny, yo he visto, bueno, nos has dicho en varias herramientas, nos diste la de escribir y demás. ¿Qué otras herramientas recomendarías para uno poder trabajar en una autoimagen positiva y trabajar también en el bienestar de uno mismo? Claro, mira, muy de la mano de eso que dijiste, de escribir esos pensamientos negativos, como estábamos hablando hace un rato, el tema de escribir es muy valioso. Sabes también, no se pueden implementar un diario de gratitud donde tú puedas como agradecer por esas cosas que van pasando durante tu día y si es muy abrumador para ti que sea durante el día, quizás puede ser hacerlo semanalmente. Resalta esas habilidades que tú tienes como persona, escribe sobre ti, sobre esas cosas que has logrado, que no tienen que ser cosas físicas también, pueden ser cosas intangibles. Establecer también una rutina como de autocuidado y esa rutina de autocuidado quizás implemente cosas que tú sabes que tienes que trabajar quizás de tu aspecto físico que no te hacen sentir bien y que quieres como mejorar. Entonces busca implementar esa rutina, trabajar ese autoconocimiento, como mencionaba Natalia hace un rato, de que yo me doy cuenta que cuando consumo de repente pantallas al iniciar mi día, quizás no me sienta tan bien durante el día. Entonces, todas estas cosas se pueden hacer una vez tú tienes la conciencia y eres intencional de conectar contigo y dejar de vivir en automático. Entonces, ¿qué otra cosa puedes hacer? Diría yo que establecerte de repente metas, objetivos tangibles en cuanto a lo que quieres lograr, mencionando el ejemplo hace un rato de que pueden llegar a ti personas que digan de que, ay, es que yo no me sé combinar o no sé seleccionar la ropa, no sé qué. Bueno, una meta alcanzable puede ser que si he determinado que no soy tan buena para esto, comenzar a explorar esta área y quizás, no sé, utilizar la ropa que tengo en el closet, pero combinarla. O sea, metas un poco más alcanzables y buscar esa comodidad conmigo misma más allá de lo que yo pueda ver a mi alrededor en las otras personas, ¿no? Trabajar con ese autoconocimiento, ese diario como de gratitud, esas metas. ¿Qué otra cosita podemos agregar? Bueno, el tema de la autocompasión, el tema de que somos muy autocríticos. Quizás también podemos escribir afirmaciones, pero cosas que se vean de manera visual, escribir sobre esas habilidades que ya he podido identificar sobre mí. Podría ser un poco de esto. Yo creo que nos has dado bastantes herramientas que sé que todos les pueden sacar bastante provecho. Igual, si uno necesita un guía en el camino, así como por lo menos hablaste bastante de las combinaciones, del estilismo, también en la parte de tomar mayor conciencia en qué es lo que te hace bien y qué es lo que no. Y cómo pueden mejorar esto también cuando uno necesita una guía, el proceso se hace mucho más fácil, se hace mucho más lleno y lo puedes hacer de forma mucho más profunda, lo cual tiene un efecto mucho más poderoso a largo plazo. Entonces, muchas gracias, Joanny, por acompañarnos. Orden. Un gusto conocerte. Hoy fue que nos conocimos y la verdad que encantada con toda la información que nos brindaste, que yo sé que tanto tu comunidad como la mía le van a poder sacar bastante provecho. Y bueno, recuerden que siempre en la imagen es importante trabajarla de adentro hacia afuera, porque uno tiene que poder creerse su propio cuento, sentirse cómodo en su propia piel para poder proyectar esa imagen poderosa, una imagen de toda una voz. Así que bueno, chao Joanny, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, fue con gusto. Y gracias, igual. Así que bueno, esto sé que, bueno, después hablaremos porque vamos a ver si hacemos otras cosas por ahí. Y bueno, nos vemos en la próxima.